Alumnos de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y venimos a darles una breve exposición de lo que es la etimología y cómo la implementamos en nuestra vida cotidiana. La etimología proviene del latín etimología, que significa origen de una palabra, asimismo del griego etimología, que significa sentido verdadero de la palabra. La etimología está compuesta por etimos, verdadero, y logos, palabra. La podemos definir como la ciencia que estudia el sentido verdadero de las palabras. Las etimologías en nuestra vida cotidiana son muy útiles porque en ellas encontramos un vocabulario muy especializado y las implementamos en nuestras ciencias y humanidades. En el mundo actualmente se hablan alrededor de 6.000 lenguas, de las cuales el 50% de ellas está en peligro de extinción. La ONU tiene 6 idiomas oficiales, que son el árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 3. Para agrupar todas las lenguas que se hablan en el mundo, los lingüistas establecieron diferentes criterios, los cuales son los más importantes, el criterio genealógico y el criterio morfológico. El criterio genealógico establece grupos tomando en cuenta el origen común de las lenguas. 3. Conforme a este criterio se han establecido varias familias, como la semítica, americana e indoeuropea, entre otras. Indoeuropea es la familia más grande que hay en el mundo, porque incluye alrededor de 150 lenguas habladas, abarca toda Europa y parte de Asia. Las partes, que es la oriental y la occidental. De la parte occidental se deriva la rama itálica. De esta está el latín, que está en vulgar, y el culto, y de las lenguas romances, que son el español, el italiano, francés, griego, rumano, catalán, provencial, zurdo, entre otros. El criterio morfológico agrupa lenguas, como considerando la estructura gramatical de sus palabras. Para ellas se toma en cuenta básicamente 3 grupos, que son las aglutinantes, las monosílabas y las lenguas de flexión. Las lenguas de flexión se dividen en 2 partes, que son las analíticas y las sintéticas. En las funciones analíticas se expresan a través de preposiciones. Y las lenguas de flexión sintéticas se expresan sus funciones gramaticales a través de desinencias. Las funciones gramaticales que una palabra puede expresar son sujeto, predicado nominal y complemento determinativo. 3. Complemento directo, complemento indirecto, persona o cosa interpelada y complemento circunstancial. 3. Todas estas funciones gramaticales son del caso y la de las funciones gramaticales de una palabra, los cuales son el nominativo, el genitivo, el dativo, el vocativo, el acusativo y el ablativo. La declinación es en el listado de casos. Las palabras españolas están compuestas de estructuras y elementos morfológicos. Los elementos de una palabra son: es la raíz, que se define como el conjunto de fenómenos mínimo e irreducible de una palabra de una misma familia. Y mantiene el significado esencial. Por otra parte, los afijos son los sufijos y prefijos y van antepuestos a la raíz. 3. En cambio, los sufijos van pospuestos a la raíz. Hay 2 tipos de sufijos, que son la desinencia y la terminación. La desinencia es un morfema flexivo añadido a la raíz del adjetivo. Y la terminación es la letra o letras que se añaden después de los vocablos. Las palabras españolas se clasifican en simples, derivadas y compuestas. Las simples son aquellas palabras que no provienen de otra palabra en el mismo idioma. 3. Las derivadas son aquellas que tienen un sufijo, terminación y provienen de una primitiva. Las compuestas son las que están formadas por un prefijo y una raíz, al igual estas también provienen de una primitiva. Otra manera de clasificar la etimología es la transformación de las palabras, que se divide en 3 grupos: los cambios fonéticos, los cambios morfológicos y los semánticos. El cambio fonético consiste en el cambio de pronunciación que sufre una palabra. El cambio morfológico, como consecuencia del cambio fonético, sufre una consecuencia al momento en el que se escribe.
es decir, cambia su manera de escribirse así como su manera de pronunciarse. El cambio semántico es que cambia el significado de una palabra. Tenemos como por ejemplo músculo, que es en un significado literal como ratoncito. El latín culto y el latín vulgar son partes del español. El latín vulgar es la lengua hablada, la familiar y la de la vida cotidiana, a diferencia del latín culto, que es solo el escrito literario. Esta forma de latín familiar se mezcló con las lenguas propias, dando así como origen las lenguas romances. El principal formador del español es el latín, con un 75%. Así como también del árabe, griego, latín, francés, hebreo, náhuatl, germánico, alemán, celta, íbero y vasco. 3. Todos estos idiomas y lenguas conforman nuestro idioma, el que es el español. Apropiamos varias palabras de estas lenguas, de todo lo que implementamos en nuestra vida cotidiana. Es así como la etimología forma parte de toda nuestra relación con la humanidad y la ciencia. ¿Por qué? Porque sintetiza un lenguaje más explícito y con una formación de unas palabras. Así puedes hablar dando el significado de una palabra sin que la otra persona llegue a confundirse con la palabra que has pronunciado. nombre es Alcindo Torres Borges. ¿Qué trabajo laboral emplea? Soy docente de la asignatura de biología. ¿Qué entiende usted por etimología? Bueno, creo que la etimología es vamos a llamarle una materia, una ciencia que se dedica al estudio de las raíces de las palabras. ¿Qué tan importante es para usted conocer el origen de las palabras? Bueno, en nuestro trabajo es muy importante debido a que, obvio, todo depende de la formación de los jóvenes, entonces ellos al expresarse deben tener una congruencia en lo que hacen, entonces deben de conocer el origen de las palabras que usan para poderse comunicar. ¿Cuántos y cuáles son los idiomas que conoce? Bueno, sabemos que hay infinidad de idiomas, ¿verdad? Pero los más importantes, bueno, nuestra lengua materna, que es el español, el inglés, que es un idioma universal, ¿verdad? Se pide donde quiera, y a raíz de eso se deriva lo de cada lugar, lo de cada país, tiene su propio idioma. ¿Qué palabras de diferentes orígenes se emplea en su trabajo laboral? Bueno, por ejemplo, manejamos en mi asignatura lo que es la biología, ¿verdad? Sabemos que los muchachos ahorita precisamente estamos viendo que se compone de dos palabras, bio, vida, logía, estudio o tratado. Y de ahí manejamos todas las ciencias auxiliares de la biología y todas se dan cuenta los alumnos que son palabras compuestas. Entonces es muy importante para mí saber que ellos sepan manejar. Muchas veces al dividir la palabra, inmediatamente saben de lo que estamos hablando. Entonces sí es muy importante para mí. ¿Aplica la etimología en su vida diaria? Pues sin querer lo aplicamos, ¿verdad? La manera que nos expresamos, sin querer lo estamos llevando a cabo. Pero sí no es no nos ponemos a analizar muchas veces que estamos aplicando la etimología, pero sin querer lo llevamos a cabo. ¿Cuántas funciones del lenguaje conoce? ¿Cuántas funciones? Está el oral, el escrito, las señas. ¿Usted de dónde cree que proviene el español? Bueno, se habla de muchos orígenes, ¿verdad? Se habla de un origen, pero en sí, así es cierta, todo proviene de un latín. Se habla de que el latín es el origen del español, a raíz de ahí se ha venido. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Nada para servirles. Nosotros somos alumnos de la preparatoria de Matehuala y venimos a hacerle una pequeña entrevista sobre cómo emplea la tecnología en su vida laboral. Su nombre es Alvarado. Y soy la Contralora Municipal de aquí de Central. Mucho gusto, señorita Mayor. Iniciemos. ¿Qué entiende usted por etimología? Bueno, la etimología es la raíz de las palabras con las que nosotros nos expresamos. ¿Qué tan importante es para usted conocer el origen de las palabras? Pues es fundamental para la vida cotidiana.
¿Cuántos y cuáles son los idiomas que conoce? Como conocer pues, y como practicar nada más el español. Desgraciadamente no he estudiado algún otro idioma. ¿De dónde crees que se origina el español? Precisamente de latín, de todo, de ahí proviene el idioma español. ¿Y usted aplica la etimología en su vida diaria o laboral? Pues vamos a decir que sí, porque todas las palabras tienen raíces, entonces es una práctica cotidiana. ¿Cuáles son las funciones gramaticales que usted conoce? Funciones, Ajá. No sé, el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje conoce? pues nada más el español, el escrito, o sea, lo que es toda vamos a decir, toda la ortografía, todo eso. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias.